Se dice que es, es el primer pecado, el pecado más antiguo, el pecado del cual hoy día vamos a estar hablando. Piensen un momento, ¿cuál se podría considerar que fue el primer pecado o el pecado más antiguo? Este pecado, cuando se habla acerca de asuntos o pecados que al Señor aborrece, normalmente encabeza la lista. La Biblia dice que Dios se opone y resiste a aquellos que están envueltos, sumergidos en este pecado. Entre los que se conocen como los pecados capitales, igualmente es el primero y se dice que es la esencia de todos ellos. Un famoso pastor inglés, John Stott, dijo acerca de este pecado que es nuestro mayor enemigo y que nos entorpece y es nuestro enemigo en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada ámbito de nuestra vida cristiana. Otro pastor, ahora norteamericano, mencionó que este pecado es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y la dulce comunión con Cristo. Todas estas personas estaban hablando acerca del orgullo. El orgullo, la peor víbora, el mayor perturbador de la paz del alma y la dulce comunión con Cristo. El orgullo habita en cada uno de los corazones de los seres humanos. Y quizás, no sé cuántos de acá llegamos a este lugar siendo muy conscientes de que soy una persona orgullosa. O mi corazón tiende al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Probablemente pocos. Yo personalmente no llegué pensando eso cuando llegué a este lugar. Soy así, mi corazón tiende a eso, tengo que tener cuidado. Sin embargo, si hago la pregunta contraria, quizás vamos a convencernos un poco más de que sí nuestro corazón tiende al orgullo. Podríamos pensar, o yo podría pedir acá que se pusieran de pie todos los que se consideran verdaderamente humildes. Una pregunta complicada. Se dice que la humildad es una virtud vergonzosa, que apenas se comienza a hablar de ella desaparece. Probablemente si es que no nos pusiéramos de pie es porque vemos en nuestro corazón un dejo de orgullo en algún sentido. No nos consideramos verdaderamente humildes porque vemos orgullo en algún área. Y por otro lado, si nos pusiéramos de pie de inmediato, ¿cierto? También estaría indicando que hay cierto orgullo dando vueltas en nuestro corazón. El orgullo puede ser la causa de muchos de nuestros problemas, la causa de otros pecados que nosotros cometemos en nuestra vida, la causa de no poder enfrentar esta vida como debe ser enfrentada. Sin embargo, nos cuesta identificarlo. Nuestro peor enemigo, como le llamaba este pastor. La buena noticia, mis hermanos, es que Dios quiere tratar con nuestro orgullo. Dios quiere tratar con nuestro orgullo, con esta ilusión que tenemos de que somos grandes, de que somos más fuertes de lo que realmente somos, esta autopercepción de nosotros mismos distorsionada, este deseo de llegar a lo alto, de elevarnos, el anhelo de estar sobre Dios incluso, o de creernos independientes, orgullo. Dios quiere tratar con eso. Y a través de su palabra, Él trata con ese anhelo, ese deseo, esa ilusión que hay en nuestros corazones. Y ruego al Señor que en esta tarde ya trate con el orgullo en cada uno de nuestros corazones. Si es que hasta este momento aún estamos resistiéndonos a la idea de que hay algo así en nuestro corazón, espero que la palabra del Señor nos lleve hacia allá, a ver en qué área, de qué forma se está manifestando esto y cómo Dios puede tratar con este enemigo, esta víbora, como se le llamó, que hay en nuestro corazón y que es muy engañosa porque nos cuesta verla, nos cuesta verla. Vamos a abrir
nuestras Biblias en Isaías capítulo 2. Vamos a continuar nuestra serie de predicación en el libro de Isaías. Isaías capítulo 2. Gracias. Isaías capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie. Vamos a estar en el versículo 5 en adelante y el título del sermón de hoy es Tratando con nuestro orgullo, parte 1. Tratando con nuestro orgullo, parte 1. Y vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no lo perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. El capítulo 2 del libro de Isaías, del versículo 5 en adelante, hasta el final del capítulo, hay un tema central, un gran problema que tenía el pueblo de Israel. Y se menciona ahí al final de la porción que leí yo, en el versículo 11. De hecho, ese versículo se repite casi literalmente en el versículo 17. El gran problema apuntaba a la raíz, ¿cierto? Algo muy interno de la nación, de estos israelitas. Dice la altivez de los ojos del hombre, la soberbia, ¿ya? Esa era la realidad del pueblo en ese momento. Y eso es lo que quiere tratar aquí el autor, o esta profecía hacia la nación de parte de Jehová, de los versículos 5 en adelante. No sé si se recuerdan de qué trataba en la primera porción del capítulo 2 de Isaías, los primeros 4 versículos. Se mostraba como una Israel o una Judá o una Jerusalén o Monte Sión ideal, ¿cierto? Era como una realidad ideal. ¿Se recuerdan las naciones viniendo, siendo atraídas por la presencia de Dios y su palabra, y todos disfrutando de la paz? Era el ideal, y aquí del versículo 5 en adelante, bueno, ese es el ideal, viene nuevamente este choque con la realidad. Esto es donde están ustedes, esto es donde están ustedes. Y donde está el pueblo está en la altivez, en la soberbia, en el orgullo. Ese es el tema de toda esta porción, el orgullo, la altivez, la soberbia. Y para hablar de eso, para comenzar a hablar de eso, Isaías comienza con un llamado. Miren el ideal, al ver la realidad, oh pueblo, vengan, vengan. Es un llamado al arrepentimiento. Va a haber una descripción amplia de lo que estaba haciendo el pueblo y cómo se veía eso, pero el versículo 5 comienza diciendo, al ver lo que Dios quiere para nuestras vidas, pueblo, arrepiéntanse. Vengan a los caminos del Señor, vengan a caminar a la luz de Jehová, comienza el texto diciendo. Es un llamado al arrepentimiento. Y como el tema central de toda esta porción, la que sigue, es el orgullo, la altivez y la soberbia, Isaías está haciendo un llamado a comprometerse realmente al Señor, a obedecer a Dios, a caminar en la luz, no en la oscuridad, y eso implica a dejar el orgullo, la altivez, la soberbia, porque es desobediencia a Dios. Isaías comienza con un llamado al arrepentimiento, vengan a caminar a la luz de Jehová, porque el pueblo no estaba caminando en la luz de Jehová,
estaba siendo una nación orgullosa. De inmediato, de cierta forma, se define el orgullo, la soberbia, esta altivez que se menciona más adelante, como algo que no va de acuerdo a la norma de Dios. ¿Cierto? De hecho, estos 3 primeros capítulos del libro tienen un tono de juicio, de algo que no están dando bien. La nación tiene que prestar oído. Y en este sentido, en el contexto, el orgullo se presenta algo que no va o no está de acuerdo a la luz de Jehová y a caminar en su luz. Es pecado y requiere arrepentimiento. Vengan, vengan, vengan a la luz de Jehová. Hago esta mención porque a menudo el orgullo, la altivez, incluso las prácticas que se van a mencionar aquí más adelante, el ser humano, nosotros como creyentes hoy, no los tomamos con la seriedad que debiéramos tomarlo. Un pastor escribió un libro que se titula Pecados respetables. Y él hablaba acerca de una serie de pecados que nosotros como cristianos tendemos a respetar en el sentido de que nos acostumbramos un poco a experimentar ciertas cosas en nuestro corazón y no encontramos que sean tan pecaminosas, como pecaditos, podríamos decir, ¿cierto? Y entre esos pecados este autor proponía el orgullo, un pecado que a menudo está en nuestro corazón y que tendemos a respetar demasiado, a dejarlo demasiado tranquilo. A menudo pensamos en el orgullo y tendemos a inclinarnos a que es algo más bien natural de nuestra personalidad o de la personalidad de algunas personas que debemos aceptar. No es que déjalo que él es orgulloso. O no hay quien la haga cambiar de opinión. Ella es así, es un poco orgullosita y es así. Tendemos a respetar demasiado el pecado que se va a describir en este texto. Y vamos a ver que la Biblia aquí habla en términos serios, porque el orgullo, la altivez, la soberbia estaba causando estragos en la nación y especialmente en la relación del pueblo con su Dios. Y Isaías lo trata así, lo trata seriamente, como algo de lo cual hay que arrepentirse. Hay que voltearse a caminar a la luz de Jehová. Es algo serio. Y es tan serio que en el versículo 5 luego dice, caminaremos a la luz de Jehová, vengan, arrepiéntanse, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. La realidad del pueblo es tan compleja, ¿cierto? Es tan negra, podríamos decir, ¿cierto? El panorama no se ve muy bueno. Es tan compleja esa realidad que Isaías llega a mencionar que Jehová había abandonado al pueblo a causa de lo que estaban experimentando, de ese comportamiento. Dice, el Señor los ha rechazado. Esto está en el contexto del juicio divino hacia la nación. La nación estaba bajo la amenaza de recibir el juicio de Dios debido a esa altivez y esa soberbia que se va a mencionar más adelante. Entonces, los primeros términos que se manejan acá son términos serios. Es algo que debiéramos poner atención si es que está ocurriendo en nuestros corazones. Y de ahí en adelante Isaías comienza a describir cómo se manifestaba este orgullo, esta altivez. Comienza a describir lo que hacía el pueblo. Y aquí tenemos que poner harta atención porque el versículo 6 al 8 dice, bueno, pueblo de Israel, ustedes están haciendo esto. Y luego llega hasta el versículo 11 en donde dice, y la razón por la cual lo hacen es que ustedes en su corazón son altivos y quieren exaltarse más arriba que Dios. Entonces, cómo se manifiesta este orgullo, lo podemos encontrar en los versículos 6, 7 y 8. Y lo interesante es que no se manifiesta como nosotros normalmente creemos que se manifiesta el orgullo, o la soberbia, o la altivez. Y es por eso que nos cuesta tanto identificar eso en nuestro corazón. Porque pensamos en soberbia, orgullo, altivez y de inmediato pensamos en una persona que anda caminando demasiado erguida, ¿cierto? Así, con el mentón alto, mirándonos hacia abajo quizás, que tiene ciertas actitudes que nosotros decimos, no, yo no camino así, yo no hablo así, yo no soy así. Interesante es que cuando aquí el texto habla de este pueblo altivo, dice, mira lo que hace el pueblo altivo. Y quizás se parece más, mucho, demasiado, a las cosas que nosotros hacemos y que responden a ese orgullo, a esa altivez. ¿Cómo se veía este pueblo altivo, este pueblo soberbio? Versículo 6 dice, ciertamente
Tú has dejado tu pueblo, la casa de Jehová, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. El pueblo altivo, el pueblo soberbio, lo que hacía, o como una de las formas en que se manifestaba esa altivez o ese deseo de ser independiente, fue llenándose de costumbres extranjeras. Aquí hay un término que se repite, ¿cierto? Es interesante ahí en nuestras Biblias, cuando se repite algo, está como haciendo, no sé, una lista o algo que quiere enfatizar, es la palabra llenos, que está en sus Biblias ahí. Y comienza con lo primero que estaban llenos este pueblo, llenos de costumbres extranjeras. O dice, costumbres traídas del oriente. Literalmente el texto dice ahí, están llenos de oriente. Están llenísimos de oriente, dice. Ustedes necesitan, ¿cierto?, ser saciados con algo y han saciado sus necesidades con oriente, dice. Con costumbres, con prácticas y con agoreros. Esa palabra ahora siempre me recuerda al libro de Deuteronomio. Después que estudiamos Deuteronomio, agoreros eran estos tipos de adivinos. Y de allí sale la palabra, el pájaro de mal agüero, o es un buen augurio. ¿Ya? Por ahí vienen estas personas que intentaban interpretar ciertos fenómenos climáticos, incluso hacían ciertas prácticas para lograr saber si es que venía un buen futuro, un mal futuro, vamos a la guerra, no vamos a la guerra. Ellos eran, se supone, capaces de hacer eso. Los agoreros eran parte de los magos, de los adivinos y de toda esa clase de prácticas. O sea, el pueblo necesitaba guía, necesitaba protección, necesitaba esperanza y decidió llenarse, no de Dios, sino de que las costumbres extranjeras acudían a este tipo de personas, prácticas que estaban prohibidas explícitamente en la ley del Señor. Es interesante que el pueblo lo que quería al final del día era ser fuerte, tener seguridad, no ser destruidos, tener paz. Por eso necesitaban magos, adivinos, agoreros. Ellos necesitaban eso y para sentirse así se llenaban de esas cosas. No de Dios, sino que ellos querían ser fuertes y se sentían fuertes al tener, ¿cierto?, un buen augurio de otra persona. Llenarse de costumbres de las demás naciones. Y Isaías aquí es como incisivo, porque les dice como los filisteos. Eso es como... O sea, nuestro lenguaje, podríamos decir, llega a ser hiriente para nosotros, algo así. Como los filisteos. Compara a Judá con los filisteos. Eso era vergonzoso para ellos. Ustedes se parecen más a sus propios enemigos que al pueblo de Dios. Eso les dice Isaías. Es como cuando nosotros vemos el pecado de otro hermano y decimos, uy, cómo nos escandalizamos. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo puede comportarse así? Y alguien viene y nos dice, pero si tú haces lo mismo. Oh, y eso es una daga en nuestro corazón. Algo sensible fue tocado en nuestro interior. La percepción que tenemos de nosotros mismos solamente. No es nada tan terrible. Simplemente alguien está diciendo algo que no va en relación a lo que nosotros percibimos sobre nosotros y quizás esa percepción está distorsionada por el peor enemigo, el orgullo. Ahí le dice, como los filisteos, ustedes son así, tal cual como ellos. ¿Se recuerdan cómo debía ser Israel? Lo sabemos. Debía ser una nación distinta entre las naciones. De hecho, debía afectar e influir positivamente a las naciones. Y para eso Jehová hizo un pacto con la nación de Israel. Y el texto dice que Israel, Judá, hizo un pacto con las naciones. Se volvió igual que ellas. Y aquí el problema no es un problema racial. No es que Jehová fuera, ¿cierto?, discriminador y creyera que los israelitas iban a ser una mejor raza y que por eso no tenían que juntarse con los demás. El punto es que Israel tenía que ser de bendición y proclamar, ¿cierto?, las bondades de este Dios. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. De hecho, pensar en esta relación que Israel tenía con el mundo y pensar en los términos que habla el Nuevo Testamento, algo similar ocurre en nuestras vidas. Dios no ha dicho que nosotros como iglesia o como creyentes, ¿sabes qué? Somos la última Coca-Cola del desierto y no tenemos que juntarnos con nadie más. De hecho, estamos en este mundo, sabemos que no somos de este mundo, pero estamos acá. Y al mismo Jesús se le llamaba el amigo de pecadores.
Él supo relacionarse con el mundo sin mancharse con el mundo, sin contaminarse con el mundo. Esa tensión Israel no supo llevarla. Y de hecho es justo lo contrario, y aquí se va haciendo cada vez más evidente que el texto que estamos viendo es un contraste blanco y negro con los primeros 4 versículos. Recuerda, Israel atrayendo las naciones y siendo de bendición para ellas por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Versículo 6. Israel juntándose con las naciones y llenándose de ellas y no influenciándolas y siendo bendición en nada. Las naciones no están siendo atraídas por Dios, sino que Israel está siendo atraída hacia las naciones. Porque Israel orgullosamente tuvo una mejor idea: cambiar a Dios por las prácticas y alianzas extranjeras. Aquí estamos viendo que quizás el orgullo no se ve como nosotros creemos. Porque orgullo acá, o esta nación orgullosa, lo que hacía era simplemente rechazar los medios, las formas que Dios ha dado, ¿cierto? Las órdenes que Dios ha dado, y buscar mejores ideas, ¿cierto? Buscar mejores alternativas, buscar otras voces para vivir la vida o para llevar adelante la nación en su caso. Orgullo aquí es cuando los seres humanos pecadores aspiran a tener la posición de Dios, se niegan a reconocerlo, se niegan a depender de Él y buscan, ¿cierto?, ser fuertes por sus fuerzas, depender de otras cosas y no depender de Dios. Eso es orgullo. Así se veía el orgullo en la nación en ese momento, y así también puede verse el orgullo en nuestras vidas. Cuando estamos llenando nuestras vidas de hábitos, de conocimiento, de filosofía o de tantas cosas que podemos llenar nuestras vidas y sentirnos fuertes. ¿Sabes qué? Ahora sí me siento seguro. Porque me he llenado con esto. Sin embargo, no hay nada de Dios en esa llenura. Estoy intentando enfrentar la vida lleno de algo, pero no de Dios. Y eso es orgullo. Es decir, puedo enfrentar la vida siendo completamente independiente de Dios. Sí, yo creo, yo creí en un momento, pero puedo enfrentar la vida sin ninguna práctica, sin ningún medio que el Señor me ha dado, llenándome de muchas otras cosas. Eso es orgullo. Si lo pensamos aún más como en lo concreto, ¿por qué, mis hermanos, no somos tan dependientes a la palabra del Señor? ¿O por qué no tenemos una vida de oración tan floreciente, ¿cierto?, abundante como nos gustaría tener? Es orgullo. Porque creo que puedo enfrentar los desafíos de cada día sin alimentarme debidamente, sin tener comunión con mi Dios que me va a dar fortaleza para enfrentar lo que debo enfrentar en ese día. Creo que puedo hacerlo yo. Es orgullo, al final del día, en nuestro corazón. Llenos de costumbres traídas del oriente, dice el texto. Ahí viene otra llenura de la cual afirma el texto. Dice, versículo 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. ¿Ya? Israel pareciera ser que es una nación grande, es una nación llena, ¿cierto? Llena de plata y de oro. El pueblo buscó llenarse y engrandecerse a través de las riquezas. Y eso era una manifestación para ellos de orgullo. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, es interesante que la Biblia no condena las riquezas per se, como en sí mismas, por lo que son, sino que la Biblia las condena dependiendo de cómo las adquieras. De hecho, Isaías habla de eso en el capítulo 3, versículo 14. Le dice al pueblo, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. No condena la riqueza en sí, pero sí condena la forma en que se adquiere, sí condena la forma en que se usa. Un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 8, dice, hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie y terminan viviendo solos en la tierra. La Biblia sí condena cómo se adquiere la riqueza, cómo se usa la riqueza, y principalmente condena el lugar que tiene la riqueza en nuestro interior. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando habla acerca del dinero
y que pareciera ser que el problema principal no es el dinero en sí, sino que es el amor al dinero. Esa tendencia en nuestro corazón a relacionarnos incorrectamente con las riquezas, el amor, la confianza, intentar encontrar esperanza y seguridad en aquello que puedes tener. Intentar sentirte grande de alguna forma, lleno de eso, y así me siento tranquilo. El Señor dice, eso está respondiendo al corazón soberbio y altivo de la nación. Ellos se creen grandes porque están llenos de oro y plata. Esa es una ilusión. Esa es una ilusión. Justo lo contrario a lo que el Señor quiere para los suyos. Porque los primeros versículos no nos hablaban tanto de oro y de plata, sino que nos hablaba de un pueblo que estaba lleno de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Tanto así que decía el versículo 3 que de Sión salía la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Como que era algo abundante. Ese era el ideal de Dios. Sin embargo, el pueblo estaba buscando su grandeza, su seguridad, su confianza, llenándose de otras cosas. Nuevamente aparece la palabra ahí en el versículo 7. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Cualquiera que leyera esta porción diría, hoy, esta es la potencia mundial, ¿cierto? La más grande, si está llena de tantas cosas. Llenas de caballos y sus carros son innumerables. En la época, ¿qué significaba tener tanto caballo y tantos carros? Era poder militar. Esta es una nación poderosa, pareciera ser. El Señor está condenando la tendencia a confiar y buscar la seguridad, en su caso, en la cantidad de caballos y en la cantidad de carros. Eso lo dijo bastantes veces el Señor en su palabra hacia el pueblo. El pueblo pensaba que podría irse a dormir tranquilo en la noche dependiendo del número de carros, ¿cierto? El número de caballos, el número de lanzas, dicen otros textos, que tuvieran para defenderse. Ahí estaba su seguridad. Somos grandes. Mira, somos grandes. Eso es orgullo. Cuando el corazón se eleva en contra de Dios, intenta luchar con su supremacía y dice, ¿sabes qué? Si junto suficientes caballos y carros puedo asegurar la seguridad, la protección. Si solamente me esfuerzo lo suficiente, voy a tener esa estabilidad y puedo dormir tranquilo. De eso depende. Orgullo. Una declaración de independencia ante Dios. El Señor mismo lo condenó en el libro de Isaías más adelante, Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Orgullo aquí es creer que a través de los propios medios podemos lograr verdadera seguridad y paz para nuestras vidas. Eso es orgullo. Y es muy aplicable para nuestras vidas hoy. Porque todos queremos asegurar un poco el futuro, ¿cierto? Todos queremos sentirnos seguros cuando nos vamos a acostar en la noche. Protección, seguridad, paz, que nuestra alma está quieta. Todos lo queremos. Sin embargo, nuestro corazón tiende a intentar depositar esa confianza en estoy lleno de esto y por eso puedo irme tranquilo. Orgullo es creer que, no sé, si logramos pagar ese seguro de vida puedo estar tranquilo. O si tan solo tuviera una casa propia o una reja más grande, o si vivo en el campo, alguien que está asustado por vivir en la ciudad, o en otra ciudad, o en otro país más seguro. Si tan solo lo lograra podría estar seguro, tener protección. Que si consigo eso que tanto anhelo para tener seguridad, por fin mi alma experimentará paz. Cuando la Biblia dice, sabes que no es tu seguro de vida, no es el tamaño de la reja, el cerco eléctrico y todo lo que podamos poner, ni siquiera es el lugar donde vivimos, sino que la única forma de ir a acostarnos en paz es creer que solo Jehová nos va a poder hacer vivir y dormir confiadamente. Que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nada más importa. El número de carros, el número de caballos.
Este es el último contraste que aparece con el texto anterior. El pueblo que tenía una relación con Dios, ¿cierto? Experimentando la presencia de Dios, experimentando la palabra de Dios, tenía paz. ¿Se acuerdan? Las hoces, las mallas de arado, las armas cambiadas, ¿cierto? Por esas herramientas. Había paz, paz. Y eso es lo que quería el Señor para su pueblo, que experimentara verdadera paz, pero en sus términos, no a través de la confianza en lo que aparece ahí en el versículo 7. Aquí está el último término que se repite, llenos. No solamente estaban llenos de costumbres de afuera, ¿cierto? Estaban llenos de plata y oro, riquezas, estaban llenas de caballos y carros. Además, su tierra, dice, está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Eso es orgullo. No ser capaz de reconocer a este Creador y fabricar con las propias manos algo, ¿cierto?, inanimado, y someterse, rendir culto, intentar ser gobernado por aquello que fabricaron ellos mismos. Es orgullo, es resistirse a reconocer realmente quiénes somos delante de Dios. ¿Sabes que somos pequeños, somos débiles, le necesitamos? No. ¿Sabes qué? Me siento débil, por lo que me voy a esforzar por construir algo con mis manos y poner mi confianza. Eso era la idolatría. Sabemos que hoy día quizás se ve un poco diferente porque no andamos pescando un trozo de madera, quizás tallándolo y haciendo alguna figurita. Pero en esencia la idolatría es eso. Es poner nuestra confianza, buscar nuestra seguridad en la creación, en las criaturas, antes que en el Creador. Y el texto le llama ídolos. Ese término es importante, ídolos, se va a repetir más adelante. Porque el término literalmente incluye la idea de que en esto no hay ningún valor. Es casi como si dijera, no dioses. Con sus manos construyeron, no es que hayan construido, fabricado otros dioses, sino que literalmente se podría poner como fabricaron no dioses. Cosas inútiles, está diciendo el texto ahí. Cosas vacías. Isaías, en cierta forma, al ocupar el término, está subrayando lo absurdo que es la idolatría. Lo absurdo que es intentar encontrar, ¿cierto?, virtudes que le pertenecen a Dios, aquel que es soberano, aquel que realmente puede dar paz, seguridad, en algo que está muerto, en algo inanimado, en algo inútil. Es algo absurdo que las personas no sean capaces de afrontar la vida con sus propios medios y no acudan a Dios, sino que acudan a cosas que están al alcance de su mano. Eso es orgullo. Es resistirse a reconocerse como lo que somos delante de Dios. Señor, soy débil, soy un pecador y te necesito. Y el orgullo se resiste a eso. Y ahí está en nuestros corazones. Y no sé si podemos ir viendo cuán nocivo puede llegar a ser. Y es que el orgullo nos aleja de Dios. El llenarnos de otras cosas y tener esta visión distorsionada de nosotros mismos es un gran obstáculo para reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra debilidad, pedir perdón a Dios y disfrutar de los medios que Él nos ha dado para crecer. El orgullo es una piedra en el zapato gigantesca que impide que maduremos, porque estamos profundamente engañados, porque nos sentimos llenos de muchas cosas, cuando la realidad es otra. La realidad es otra. El orgullo puede verse de formas que no esperamos. Isaías mencionó costumbres extranjeras, riquezas, armamento, ídolos, todos apuntan en la misma dirección. Una resistencia a someterse y depender de Dios y creer que tienes una mejor solución. Es verse grande, es verse lleno, es verse fuerte. Es ver a todos hacia abajo y no ser capaz de ver al que está realmente allá arriba. Es como este pajarito, la fregata creo que se llama, que tiene el pecho rojo. Me gusta entenderlo así. Es un pecho vacío que se infla, pero está vacío. Es eso, es como intentar tener esa visión de uno mismo, que no nos damos cuenta, pero está allí. Una visión inflada de uno mismo, pero en verdad está vacía. Nos sentimos grandes,
Creemos que somos algo, pero en verdad no hay nada. Eso es el orgullo, eso hace el orgullo. Tan inflado que rechazamos a Dios, que nos creemos independientes. Entonces el orgullo no se manifiesta solamente en una persona que camina erguida, ¿cierto? O con el mentón en alto. Somos orgullosos cuando cambiamos a Dios y lo hacemos todos los días. Somos orgullosos cuando cambiamos a Dios y lo hacemos todos los días. Todos los días nos vemos a nosotros mismos más grandes de lo que realmente somos. Es como el niño pequeño de 3, 4 años que dice, papá, yo ya soy grande. Yo ya crecí, yo soy grande. Ayer cuando era chico, ¿cierto? Hacía esto, pero ya soy grande. Yo ya soy grande, papá. Es muy tierno. Uno se ríe, ¿cierto? Le sigue el juego muchas veces así. Así que eres grande ya. Es tierna esa situación. Pero deja de serlo si el niño está tan convencido de esa ilusión de que un día nos levantamos y lo encontramos dentro del auto encerrado intentando echar a andar el vehículo porque el niño se cree grande. Ya no es tan tierno. Somos eso todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo tenemos una visión y una percepción muy equivocada de lo que realmente somos delante de Dios. Señor, ya soy grande, no te necesito. Y Dios nos ama tanto, tanto, que quiere reventar esa ilusión de grandeza, que quiere reventar ese pecho que se infla, que quiere darnos de frente con la realidad. Esto es lo que somos delante de Dios. Él quiere tratar con nuestro orgullo. Y eso es lo que está haciendo aquí con el pueblo. Llevando al pueblo a darse de frente con, ¿sabes qué? No, ustedes se sienten llenos de muchas cosas y se sienten muy grandes, pero esta es la realidad. Saca su aguja el Señor y lo revienta. Versículo 9. Este es como el clímax de la descripción. Dice, bueno, y esta condición del pueblo pareciera ser que ellos están muy grandes, muy llenos, ¿cierto? Muy poderosos, muy fuertes. Y dice, se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no lo perdones. El orgullo parece hacernos vernos grandes y autosuficientes, sin embargo hace justo lo contrario a lo que promete. Aquí está diciendo el texto que los hombres, en vez de ser grandes, o haber crecido, ¿cierto? Y ser más fuertes, dice que el ser humano, con estas prácticas, esta manifestación del orgullo, se ha degradado, dice. Otras traducciones dicen, la humanidad se le humilla, el ser humano se le degrada. Esto es una vergüenza, es una desgracia para la humanidad, lo que está ocurriendo acá. Ante los ojos de los hombres no, ante los ojos de Dios sí. Es casi como si dijera que estos seres humanos apartados del Señor e intentando engrandecerse y ser independientes a Él, están dejando de ser humanos. La humanidad se está degradando. El mundo se siente contento por tener la mente abierta y aceptar todas las costumbres, ¿cierto? Luchar por la acumulación de riquezas. Las naciones, ¿cierto?, se enorgullecen por su potencial militar. Todos, todo el tiempo ponemos la confianza en lo creado. Y el Señor dice, todas estas prácticas en verdad están degradándonos. No van de acuerdo al propósito que Dios quiere para la humanidad en general, para el hombre. Tanto así que Isaías llega a decir, esta es una expresión muy fuerte, al final del versículo 9, dice, por tanto, Señor, no los perdones. No los perdones. No es digno del perdón de Dios la condición en la que está el ser humano. Intentar erguirse enfrente de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo soy más exaltado que tú. No los perdones. Esta expresión a menudo no se ha entendido necesariamente como que Isaías esté dándole una orden al Señor, sino que más bien está Isaías expresando que el perdón para este pueblo parece impensado, parece imposible. ¿Cómo vas a perdonarlos? Mira cómo están. No los perdones, no merecen tu perdón. Se han apartado tanto que no merecen tu perdón.
Y es impresionante que esta porción del versículo 5 al versículo 9 inicia y termina de una manera muy fuerte. El versículo 6 comenzó con Jehová rechazando al pueblo, ¿cierto? Dice, debido a esto. Y el versículo 9 termina con Jehová, ¿cierto? O al menos con esta expresión de Isaías diciendo, no merecen tu perdón. Todo como expresión de la altivez, la soberbia, el orgullo de la cual el texto sigue hablando. Entonces, no sé si vemos que el orgullo sí promete a nuestros ojos sentirnos más grandes, promete enaltecernos, engrandecernos, pero en verdad el orgullo solamente nos prepara para la caída. Y eso es. El orgullo tiene muchas promesas, pero solamente nos prepara para la caída, para el desastre. Las cosas no van a terminar bien. Llenos de muchas cosas, una nación que se sentía muy grande, pero lo mejor estaba por venir. Solo nos prepara para la caída. Es como decía el apóstol Pedro, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Señor. Una percepción de sí mismo mucho más inflada de lo que realmente era. La realidad era otra. Él era un hombre débil, pero la percepción era, todos te pueden fallar, pero sabes que yo soy grande, yo estoy erguido, yo estoy lleno, yo no voy a caer, yo no te voy a abandonar, Señor. Orgullo. Usted lee 10, 15 versículos más adelante en el capítulo que lo encuentran en los evangelios. Va a decir, oye, ¿tú no andabas con el Nazareno, con Jesús? No, yo no lo conocía. Después del orgullo viene la caída. Antes de la caída viene esa altivez de espíritu de la cual habla la palabra del Señor. El orgullo nos promete muchas cosas, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. El Señor quiere que su pueblo escuche su voz y afronte cómo son las cosas. El orgullo es pecado. Mis hermanos, requiere arrepentimiento. Y hoy día estamos en un excelente lugar frente a la palabra del Señor para experimentar eso, para experimentar el perdón de parte de nuestro Dios al mostrarnos eso que hay en nuestro corazón y que Él puede tratar y quiere hacerlo. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este corazón lleno de gracia de Dios se derrama a aquellos que no están en esa ilusión. Aquellos que el Señor le abre los ojos y dicen, ¿sabes qué? Sí, en verdad sí. Yo soy eso que está ahí. Yo soy débil, yo soy infiel. Yo estoy intentando llenarme en otros lugares. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es la buena noticia con la cual quiero finalizar esta primera parte. Esa es la buena noticia que tenemos. Y es que la palabra de Dios y en particular el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo es plenamente capaz de pinchar ese pecho, de desinflarnos porque necesitamos eso. Porque el poder del Señor se perfecciona en la debilidad y ahí nos quiere el Señor, dependientes de Él. Y solamente el Evangelio de Jesús es capaz de hacer eso, de mostrarnos quiénes somos. De hecho, eso es lo que hace la cruz. Es decir, el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo por ti, por tu pecado, por quién eres tú, por tu condición, por tu rebeldía, por tu orgullo. Eso es lo que somos. Somos necesitados, somos personas que no merecen nada y que Dios nos ha mirado y en Cristo nos ha amado. Eso es lo que somos. Y eso es maravilloso. Abrazar eso, darse cuenta de eso, confiar en eso, entender que no tengo nada que no haya recibido, nos libera, nos da el poder para enfrentar el día a día. Ya no como personas orgullosas, sino como personas humildes. Vamos a hablar un poquito más acerca de cómo Dios sigue tratando con el corazón del pueblo la próxima semana. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias
porque por medio de tu palabra nos podemos dar cuenta de que somos vasijas de barro, que en sí mismas no tienen algo valioso, pero que en su interior ha sido puesto algo valiosísimo. Gracias, Padre, porque tú tienes el poder de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de quiénes somos realmente, hacernos conscientes de nuestra debilidad y de la gran necesidad que tenemos de ti, no solamente para la salvación en un momento de nuestras vidas, cuando te conocimos, sino que cada día, Padre, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, convence nuestros corazones, ayúdanos a vernos como como lo que somos delante tuyo. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar tu grandeza y cómo tú estás ahí, Señor, siendo digno de toda alabanza, toda gloria, digno de nuestra confianza, de nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en este sentido, para que esa ilusión en la cual vivimos, Señor, pueda desvanecerse y podamos conocernos a nosotros mismos como realmente lo que somos, Señor, por medio de tu evangelio. Vernos como tú nos ves. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.